Bueno, hola, hola, buenos días. Estamos, Hola Adri, ¿cómo estás? Paulita, esperemos un ratico a que se conecten varias personas que están interesadas en conocer acerca de la temática que vamos a tratar hoy contigo. Tenemos un espacio, ya tenemos a 100 personas conectadas en este momento, acompañándonos. Eh, bueno, este es un espacio que brinda el grupo DNA relacionado con que quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Una palabra que, una incógnita o una pregunta que generalmente nos puede llegar a la mente y que sin duda alguna, pues tiene varias preguntas sin respuesta. Hoy queremos compartir con ustedes, queremos compartir esa información que sea de su interés, y la idea de este espacio es brindarles información correspondiente a esta temática desde un punto de vista diferente, no desde un punto de vista de negocio, de la parte administrativa, financiera, corporativa, sino con un enfoque humano, porque realmente para emprender también requerimos de un autoconocimiento, de una concientización de nosotros mismos, y de acuerdo a eso poder tener las herramientas necesarias para enfrentarnos a esto que eventualmente querramos realizar como parte de nuestra carrera profesional y desarrollo de la misma. Bueno, mi nombre es Adriana Costa, yo soy directora de la unidad de Outpress del grupo DNA acá en Colombia. Les doy la bienvenida, mil gracias por su interés, mil gracias por estar acá con nosotros. Y antes de presentar a nuestra invitada, quiero hacer una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hablar hoy acá. Sin duda alguna, cuando nos enfrentamos a una búsqueda de trabajo, a una nueva posibilidad de trabajo, porque queremos o porque la vida nos pone en estas circunstancias, lo primero que pensamos es en abrirnos a esa posibilidad enganchándonos como empleados, o sea, enganchándonos en una organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues la organización nos da estabilidad, nos da seguridad. Sin embargo, hay muchas otras posibilidades y hay otras rutas que podemos emprender a nivel de lo que puede ser y estar alineado con nuestro propósito de vida. Y esta ruta puede ser el emprender, en donde existen muchas más posibilidades que nos permiten visiones más amplias de diferentes alternativas que podemos llevar a lo largo de nuestra carrera profesional. Obviamente con esto, pues no quiero invalidar el hecho de querer emplearme, el hecho de querer pertenecer a una organización, sino realmente lo que nosotros buscamos es mostrarles a ustedes la manera cómoda, la manera segura, eh, en la cual también una persona se puede llegar a sentir muy bien en términos de su desarrollo y de su crecimiento profesional al momento de emprender, ¿ok? Porque muchas veces nos presentamos, ¿qué pasaría si yo tengo mi propia empresa? ¿Qué pasaría si yo genero empleo? ¿Qué pasaría si yo tengo mi propio horario? Si no tengo que reportarle a nadie más. Entonces, en este espacio realmente queremos brindarles información sobre una manera acertada para abordar el tema del emprendimiento a través del conocimiento del ser, ¿ok? Preparándome interiormente como persona, como ser humano, como profesional, antes de generar o antes de enfocarme en el hacer, ¿ok? La idea de emprender, sin duda alguna, necesita una posición y una postura en términos de compromiso conmigo mismo, de disciplina, de priorización, de perseverancia, de responsabilidad, de tolerancia a la frustración. Eh, y sin duda alguna, pues no todas las personas pueden estar preparadas para asumirlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque pues el emprender genera ansiedad,
puede generar angustia, puede generar temor y pues no todos estamos preparados para asumir eso de igual manera. Hoy nos acompaña Paola Escobar. Paola es especialista en gerencia de talento humano, coach certificada por la comunidad internacional. Paola también cuenta con un máster en programación neurolingüística, trainer en PNL, speaker, entrenadora en programas de desarrollo del ser. Paola es consultora en desarrollo humano con más de 15 años de experiencia y es nuestra invitada en este momento para hablarnos de este tema. Quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Bienvenida, Paola. Bienvenida a este espacio con DNA. Muchísimas gracias. Estoy realmente encantada de estar aquí con ustedes. Llevo trabajando con ustedes un par de años y estoy fascinada de compartir con ustedes pues mi experiencia. Buenos días para todos. Sí, Adri, muy buena introducción la que tú hacías porque para nosotros los seres humanos es muy fácil pensar en emplearnos porque para eso está programado nuestro cerebro. El 1, 2, 3 está programado para que estudiemos y inmediatamente busquemos como esa seguridad que nos brinda un empleo, pero no está preparado para crear nuevas ideas, para hablar de innovación, para mirar cómo yo gestiono. Y en la mayoría de ocasiones, porque no puedo decir que siempre, sí está programado, sí viene programado desde nuestros padres, desde nuestra cultura, que nos enseñan a buscar lo más seguro. Entonces no nos hablan del emprendimiento y no nos preparan para el emprendimiento. Hasta ahorita estamos viendo algunos pinitos ya en el colegio, estamos viendo algunos pinitos en los jardines, pero es algo muy mínimo. Entonces sí, aquí les queremos brindar un espacio a hablar desde el emprendimiento, pero desde el ser. Porque para hablar desde el hacer existen los libros, existen maestrías, existen muchísimos artículos que nos dicen, mire, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de competencias, tenemos que tener ciertas competencias, ciertas acciones, como tienes que hacer una lista de chequeo, tienes que abrir una compañía, tienes que ir a Cámara y Comercio, tienes que hacer una cantidad de vueltas. Nos hablan de ese tipo de cosas cuando queremos emprender, pero no nos hablan como de nuestro desarrollo, para qué es lo que tenemos que estar preparados. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Me cuentan si pasa la... Adelante. ¿Pásala? Ok, Aquí, la idea... okay, dale. Dale. Aquí la idea con esta charla es que ustedes como participantes se lleven una imagen y digan definitivamente si estoy preparado desde mi ser para emprender o no estoy preparado. De pronto, muchos de ustedes dicen, sí, para el hacer yo ya tengo esto, ya hice esto, ya tomé esta acción, pero desde el ser como persona lo hice porque la mayoría de seres humanos abandonamos nuestra meta de emprendimiento y ojo a esto, es porque no nos preparamos como personas. No nos preparamos en esos pensamientos, en esas conductas, en esos comportamientos que debemos tener como emprendedor. Entonces aquí vamos a ver ciertos aspectos que nos van a sí o sí ayudar para evidenciar en qué nivel estamos. Paola, antes de que comiences, queremos invitar a todos nuestros usuarios de este webinar a que participen a través de preguntas que seguramente contestaremos al final de esta presentación. Entonces, en la parte de abajo, en la parte inferior, hay una barra de preguntas, no la del chat, sino de preguntas, donde ahí la idea es que ustedes puedan consignar las preguntas que quieran hacernos y al final de la charla poder responderlas. Vale, continuemos. Sí. Bueno, entonces tenemos que hablar de emprendimiento. Emprendimiento desde el ser podemos hablar que es una actitud y una aptitud que tiene un individuo para iniciar un proyecto con ideas pues innovadoras, con nuevos conceptos. Aquí vamos a hablar de estos temas. De diferentes temas. Sí, diferentes Exacto, temas. que son cinco los temas que tú vas a tocar. Desde la parte de conócete a ti mismo, Paola nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con el propósito de vida, creencias, valores. Paola nos va a definir cómo generar de manera efectiva una meta en 7 pasos. Y para terminar, contándonos con las diferentes características de una persona emprendedora. Ok, gracias, Adri. Entonces vamos a hablar del primer tema y es conócete a ti mismo. Entonces,
Es importante que tengamos en cuenta que cuando entramos al tema del emprendimiento, entramos como en una montaña rusa de emociones, porque a veces no nos lo explican, no nos lo dicen en ningún lado, y es súper importante saber que la parte emocional la debemos aprender a gestionar sí o sí cuando debemos emprender. ¿Por qué? Porque en unas ocasiones vamos a estar muy positivos, muy activos, muy propositivos, y al otro día nos entran pensamientos o emociones que tienen que ver con la frustración, con el enojo, con la ira, y sobre todo una emoción que prima cuando estamos emprendiendo, que es el miedo. Entonces, ¿cómo aprendemos a gestionar estas emociones? ¿Cómo aprendemos a escucharlas? Por ejemplo, aquí debemos tener en cuenta que las emociones y hacer como ese clic inmediatamente cuando yo recibo cierta información, el cerebro ya hace un clic, y es identificar que las emociones no son ni buenas ni malas. Hay un autor que habla de las emociones en su luz y en su sombra. Entonces, el miedo es en su sombra, pues nos paraliza, nos hace huir o nos hace atacar. Pero en su luz nos ayuda a prepararnos, a estar alertas, a mirar qué hace falta. En términos de emprendimiento hablaríamos de qué nos hace falta, para qué debemos prepararnos, mirar aquellos obstáculos que se nos pueden presentar para nuestro emprendimiento y comenzar a controlarlos o tener una estrategia de control antes de que se presente el obstáculo. Para eso nos serviría el miedo. Entonces el miedo no lo debemos eliminar, lo debemos volver como nuestro aliado para poder prepararnos y estar mucho más adelante que lo que se nos va presentando en el tema del emprendimiento. Sí o sí debemos entender que hay días que no vamos a estar con la mejor emoción, que no vamos a estar con la emoción que nos acompaña en su luz, sino en su sombra, y es importante saber que esos tiempos van a llegar y que nos toca ir como mirando qué estrategias vamos a tener, porque cada vez que tenemos una emoción tenemos un comportamiento y tenemos ciertas reacciones. Entonces aquí es donde debemos observar muy bien cuál es nuestra estrategia mental del comportamiento. Por ejemplo, cuando tú sientes miedo al emprender, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo te comportas? ¿Te aíslas? ¿Ese día no trabajas? ¿Ese día prefieres dedicarlo a estar con tu familia? ¿O sientes enojo? El miedo también te trae ira. Entonces yo comienzo a determinar cuál es mi estrategia de comportamiento según la emoción. ¿Para qué? Para totalmente interrumpirla y obligarme a hacer otra cosa. Y aquí la palabra sí vale la pena, es obligarme a hacer otra cosa. Porque cuando caemos en tristeza, por ejemplo, sabemos que todos los sistemas digestivo, el sistema circulatorio, todo se vuelve más lento. Entonces no me quiero levantar de la cama, no quiero hacer, no quiero llamar a los clientes, no quiero pasar esta propuesta, no quiero hoy golpear otra puerta. Pues aquí es donde sí o sí tengo que generar una estrategia para poder hacerlo, poder lograrlo. Porque aquí yo tengo que hacer un ente interruptor entre la emoción y la estrategia de cómo me estoy comportando. Aparte de esto, tengo que saber identificar y aprender a identificar los pensamientos negativos que llegan a mí, porque la mayoría de veces son inconscientes, llegan de manera automática. Entonces ellos se van volviendo una bola de nieve que luego se puede volver una creencia limitante, donde más adelante les voy a hablar de esas creencias limitantes. Entonces, ¿yo qué hago? Identificar esos pensamientos negativos. ¿Cuál es el más frecuente? El pensamiento negativo, que no voy a poder, que no voy a conseguir los clientes que necesito, que se me va a acabar el dinero, que mi familia no me va a apoyar. Entonces, ¿cuál de esos pensamientos es el que más te atañe todo el tiempo? Y adicional, también hay que evaluar, y aquí es supremamente importante, y lo sabemos las personas que vemos programación neurolingüística, es este pensamiento, cada cuánto llega, y hay un espacio donde casi siempre llega. Entonces es antes de dormir, es cuando me estoy duchando, y sobre todo hay un estudio que hace poco salió y dice los pensamientos negativos casi siempre llegan los domingos de 3 a 7 de la noche. Entonces evaluar si es real o cuándo es cuando yo más tengo pensamientos negativos, los lunes en la mañana, los domingos, es preciso cuando me voy a dormir, y pues dejamos trabajando el inconsciente en ese pensamiento negativo que no estaría bien. Entonces yo debo identificar el pensamiento negativo, debo tratar de, apenas lo identifico, el cerebro ya hace clic porque lo pasa de inconsciente y racional, automático, lo pasa a consciente,
ya no es automático y ya inmediatamente él también comienza a trabajar en él. O sea, cada vez que lo identifique vas a ver que cuando se vuelva a presentar lo vuelve a identificar y eso nos va a ayudar a reprogramarlo. Tenemos que hacer también, igual que con las emociones, un ente interruptor y pensar inmediatamente en algo positivo, en el propósito de por qué yo decidí emprender, por qué lo estoy haciendo. Un ancla de poder, yo lo estoy haciendo por mi familia, un ancla de poder, yo lo estoy haciendo por superarme a mí mismo, estoy escalando algo más. Entonces siempre tengo que hacer ese interruptor, empezar algo positivo cuando presenta ese pensamiento negativo. Los invito a que ustedes haciendo el ejercicio a través de que estamos exponiendo esto, de que van pensando cuál es ese pensamiento negativo que se les ha presentado cuando dicen a emprender. Como les decía, no estamos preparados para ese tema, estamos preparados más bien para buscar algo seguro. El cerebro no le gusta perder, al cerebro no le gusta como los cambios y pues lo que nos prepararon fue para tener algo muy, muy estable y esto nos saca de nuestra zona de confort. Pau, o sea que este tema puede llegar a ser cíclico, es decir, un día quiero emprender, estoy dispuesto a asumirlo, a quererlo, a trabajar para lograrlo, pero pues otros días, por lo que acabas de decir, otros días pueda que nos pase todo lo contrario. Me niego, no quiero, no puedo. ¿Y qué pasa si no quiero asumir el riesgo? Es que mejor no. Es como si cayéramos humanamente en un ciclo, pues que hace parte de, como de todo este proceso, ¿verdad? Sí, pero de aquí se trata, Adri, de tratar de mantenernos casi siempre más arriba con todo este tema de hacer conciencia en mis pensamientos y que esa montaña rusa existe y cada vez va a ser mucho más rápido. Entonces es todo el tiempo pensar en mi pensamiento negativo más frecuente, cada vez que se presente lo voy a cambiar por que esta es mi roto así cuando me llega el miedo. Entonces yo ya identifico y me conozco a mí, sé que cuando yo tengo miedo prefiero irme a hacer otras cosas, procrastinar, o sea, hacer otras cosas. Entonces yo ya sé que tengo que obligarme a hacer otra ruta y otra estrategia mental y de comportamiento. Es eso, Adri. Entonces, cuando ya tenemos esto, hay otra cosa importantísima de la cual tenemos que hablar y es que siempre los seres humanos entramos en arquetipos o tenemos arquetipos en nuestra vida. Entonces, tenemos un arquetipo en el cual caemos cuando estamos emprendiendo y es el papel o el arquetipo de víctima. Esa víctima que sufre por los demás, que sufre por sí mismo, que vive anclada al pasado, entonces busca culpables, es que me tocó emprender porque me sacaron del trabajo, es que me tocó emprender porque aquí en la casa no están aportando más. O sea, lo ven desde lo negativo, lo victimizan. Es que no logro conseguir un empleo, entonces me tocó emprender, me toca mirar a ver qué me invento, es que mi negocio es pequeñito, es que yo no nací para tener un negocio grande. Entonces, digamos que siempre es ese papel de víctima tratando de buscar emociones de autocastigo, de ira, de enojo, de frustración, ¿sí? Y de Y echarle la culpa a los demás. siempre van a buscar un culpable, Adri. Necesitan un victimario para poder desarrollarse. Eso es el ejemplo. Pero esto es, o sea, todos los que de pronto están aquí conectados dicen, no, yo no soy víctima. Les quiero decir que la mayoría de veces caemos en el papel de víctima y no solo para emprender, para toda nuestra vida. Nosotros tenemos ese arquetipo desarrollado porque es la forma más fácil de no responsabilizarme, de no sentir esa responsabilidad tan grande de asumir cosas. Entonces, hablándolo desde el emprendimiento, es como eso, no me tocó emprender, es que mi negocio no crece por la pandemia, es que mi negocio no crece por el presidente, es que mi negocio no crece porque mi vecino montó algo igual, es que todo este tipo de cosas donde nos victimizamos. Ahora, la estrategia aquí y lo más adecuado, lo más sabio, lo mejor que podemos hacer es buscar ese papel de responsable. El responsable no es que no se le presenten esos obstáculos o que todo el tiempo esté entonces con una sonrisa espectacular, no, simplemente él sabe gestionar sus emociones, ha hecho la parte anterior que les hablaba de identificar sus comportamientos, sus pensamientos, o sea, tiene esas heridas de la guerra ese guerrero, pero las sabe y las toma como
como para aprender, ¿sí? Entonces reconoce sus errores, reconoce qué es lo que les falta. Muchas veces cuando creemos en esa pasión de un emprendimiento, pensamos que todo está perfecto y cuando lo ponemos a lupa de otra persona nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas para lograrlo o que tenemos competencias que mejorar o que tenemos que mejorar como líderes. Entonces ahí es donde yo también tengo que responsabilizarme de que me hace falta algo. Ese es el papel del responsable o guerrero, asume su responsabilidad, busca superarse a sí mismo, es propositivo, es positivo y la mayoría de veces su parte emocional está muy... Entonces tenemos que identificar... Cuando llegamos a un punto de comentar mi idea de emprender, a diferentes tipos de personas, a mis familiares, a mis amigos, a personas cercanas que hacen parte de mi mundo, de mi vida, pues sin duda también nos arriesgamos a que unos nos apoyen, otros nos hagan, como se dice, barra, nos alienten, pero que otros también lo asuman de manera negativa. Y que encontremos un rechazo, una negación, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? No vaya a meterse en ese tema, esto es peligroso, eso no le conviene, usted va a poner en riesgo su capital, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, pues, la sociedad hace parte de la vida de cada quien y nos vamos a encontrar con diferentes posturas que pueden o no interferir, que pueden o no pegarnos negativa o positivamente. Entonces, creo que frente a lo que acabas de decir de esa postura responsable, depende de cada quien cómo asuma esos comentarios, qué tanto se apropie de ellos y cómo les dé una excelente administración o para que te alienten, pero sin sacarte de un contexto real, de tener los pies sobre la tierra y de imaginarte cosas que no son posibles, o por el contrario, que hagan que la idea de tu emprendimiento se vaya al piso, ¿no? Como Claro, es decías, ahí donde la postura tenemos responsable. que tener nuestra postura responsable y vuelvo, insisto, y hago el recorrido. O sea, si yo ya tengo mis emociones claras, unos pensamientos positivos, los puedo reencuadrar los negativos en positivos, ya puedo tener un poco más de confianza en sí mismo, decir qué acepto y qué no acepto. Adicional, esto me recuerda, Adri, cuando uno atiende a usuarios que no es que me dijeron que ese negocio no era bueno, me dijeron que ese emprendimiento ya lo hay en muchos lados. ¿Quién te lo dijo? Mi tía. ¿Y qué hace tu tía? Es ama de casa. Ok, entonces ahí es donde uno dice, o sea, ¿quién le estamos? Nosotros somos el Confiando. reflejo de las 5, exacto, y nosotros somos el reflejo de las 5 personas con quien más compartimos. Entonces también ahí es algo que hay que revisar, o sea, si yo quiero un emprendimiento, debo juntar con las personas que en todo momento o quiero desarrollar un emprendimiento, me quiero juntar con las personas con las que yo tenía el trabajo anterior o busco ese networking de personas que estén emprendiendo, me meto en el mundo del emprendedor, me comienzo a leer ciertos libros, o sea, comienzo a hacer algo de manera responsable para poderme meter en un contexto, porque es muy difícil hablar de emprendimiento con 5 personas que tienen 25 años trabajando en una compañía, que han sido muy estables, que uno va a su casa y su cortina dice el nombre de la empresa, su tapete dice el nombre de la empresa, todo dice el nombre de la empresa, pues es muy complicado. Entonces, yo debo también cambiar mi comportamiento, debo cambiar ese entorno en el que me rodeo para volverme ese responsable que necesito ser en el contexto del emprendedor. ¿Listo? Ok, sigamos. Vamos a hablar de 3 enemigos que se pueden presentar cuando yo estoy intentando emprender. La culpa, la queja y la preocupación. Entonces, la culpa es algo que se va al pasado, que tiene autocastigo y que no me va a permitir avanzar. Ni siquiera, o sea, puede ser la culpa de yo tenía un trabajo, o sea, yo tenía un trabajo estable y me salí a hacer esto y ahora no me está yendo bien. Yo tenía un trabajo y a lo último no lo cuidé y me sacaron y ahora me toca mirar a ver qué hago, qué negocio monto. La culpa también viene cuando uno dice, pues sí, quiero emprender, pero eso significa descuidar a mis hijos o descuidar a mi familia. Entonces, por algún lado llega esa culpa a atacarnos y no nos va a dejar avanzar, se va a quedar en el pasado, en el autocastigo
y es mucho más enemigo que el miedo, porque el miedo a veces, como digo, te acciona, pero la culpa sí te deja totalmente paralizado. No te deja ver ni el presente, ni te deja visualizar un futuro. ¿Qué debemos hacer cuando se presente la culpa? Es siempre preguntarnos y reencuadrarnos en qué aprendí de esa situación pasada, porque siempre vas a ver algo pasado, y qué puedo hacer diferente ahora. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué costo? Toda meta trae un costo, toda. O sea, independientemente si es emprender, si es encontrar un empleo, si es cualquier meta, tiene un costo. Entonces, si yo evalúo mis costos desde el inicio del cumplimiento de mi meta, que en este caso es emprender, yo inmediatamente pierdo ya esa culpa y ese peso, porque yo ya sé que quiero emprender, voy a tener el costo de dedicar menos tiempo para mis hijos, pero sé que es por tanto tiempo. Sé que el costo va a ser dejar mi hobby, que es jugar voleibol, no sé, ir a esquiar, cualquier hobby, pues sé que lo tengo que dejar. Sé que me va a costar tener que ahora meterme a un curso de inglés porque van a haber unos clientes que hablan en inglés, perfecto. O sea, evalúo el costo, inmediatamente me quito la culpa. ¿Sí? Otro enemigo importante es la queja. La queja es como ese antídoto que uno piensa que es delicioso en el momento porque uno siente satisfacción al quejarse. Estamos programados para eso. Pero eso es como el veneno que uno trata de entregar, pero se lo resulta tomando uno mismo, porque la queja lo que hace es cargarme de emociones y mantenerme en el papel de víctima y cargarme de emociones negativas. La queja lo que no permite visualizar, pues, ni evaluar un pasado, ni evaluar o visualizar un futuro. Siempre me va a mantener en el presente, ocupada, cargada, llena de situaciones difíciles. Acá es importante que la queja puede venir de mí o la queja puede venir de otro. Entonces, cuando viene de otro del cual yo me puedo alejar, es supremamente importante. Y les voy a dar un ejemplo que llega mucho pues, cuando hacemos nuestras sesiones de emprendimiento. Y es que, mira, yo quiero emprender, tengo la motivación, yo ya he hecho esto, pero yo tengo a mi mejor amigo y no más sino decir que la situación del país no está para emprender, que se queja del presidente, se queja de absolutamente todo, pues inmediatamente yo tengo que hacer, alejarme de la fuente de la queja, o sea, es lo que tengo que hacer. Entonces ahí ya hablamos de un costo adicional. Tengo que buscar este espacio, tengo que por un tiempo mirar cómo no estar con esta persona. Y suena a veces demasiado triste, pero sí hay que alejarnos de la fuente de la queja. Y cuando soy yo el que me estoy quejando, tengo que buscar ese momento donde uno comienza a quejarse y ya inmediatamente sabe que es un problema, se da cuenta en algún momento, parar y buscar como otro inmediatamente. Y la preocupación que es, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que sí voy a estar bien? Y aquí comienza un tema y es que vienen los pensamientos negativos, que todo lo vemos en negativo. Entonces, ¿y si me va mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me acaba el dinero? Entonces comienzo a preocuparme y no a ocuparme. La mente, si hablamos en términos mentales, la mente preocupada es ocuparla. Entonces yo decido si la ocupo con esos tipos de pensamientos y pensando que puedo controlar un futuro así de fácil, o más bien me ocupo para tratar de tener control en esas cosas que se me pueden presentar, en esos aspectos que se me pueden presentar para el desarrollo de mi meta. Pau, entonces, pues obviamente está claro que para abordar de manera correcta nuestra intención de emprender, debemos aprender a reconocer todo lo relacionado con nuestras emociones, sentimientos, los comportamientos que asociamos a la intención de emprender y obviamente pues los pensamientos que rodean eso que queremos hacer. Pero cuando hablaste tú de pensamientos, esos pensamientos repetitivos que nos acompañan, pues obviamente permanentemente, hablaste que esos pensamientos repetitivos se pueden volver en creencias, ¿verdad? En creencias. Háblanos un poquito, ¿qué tiene que ver las creencias en este momento con el tema que estamos tratando? Sí, para allá vamos, Adri. Creencias es todo lo que el ser humano da por hecho, o sea, y que vive en función de eso. No significa que sea la realidad absoluta, sino cada quien, o sea, piensa en algo y lo tiene tan arraigado
que de esa forma se comporta, o sea, lo ve por su única realidad, su holografía es que eso es cierto y eso es cierto. Entonces, esas son como esas creencias que nos rigen. ¿Cómo definimos los seres humanos creencias? Por el ambiente que nos rodea. Entonces, aquí viene un ejemplo clarísimo en temas de emprendimiento. Si yo veo que mis papás tuvieron estabilidad y nos pudieron brindar un estudio porque siempre trabajaron en una compañía 25, 26 años, y eso es lo que yo vi, eso fue lo que creó mi cerebro, y esa creencia, esa impronta se generó allí, donde pues lo más seguro es buscar un trabajo. La mejor forma de salir adelante en la vida y tener algo seguro o tener algo es trabajando para otras personas, es haciendo trabajo. Adri, y aquí yo quiero aclarar otra vez lo que tú decías al principio para los que no se han conectado. Nosotros no estamos en contra de buscar trabajo, es más, ayudamos a las personas a encontrar empleos, pero sí estamos hablando del emprendimiento, que es como lo contrario a ubicarse laboralmente. A Entonces, esa es la reubicarse mirada. laboralmente, exacto. Entonces, aquí es como que si yo veo eso siempre, pues ni siquiera me lo tuvieron que decir, es lo que yo viví, lo que sentí, lo que quedó de impronta en mí, y así comencé a formarlo. Entonces yo lo que hice fue estudiar, y apenas salí de estudiar, me ubiqué, porque para mí mi objetivo y mi meta era ubicarme en un trabajo. O sea, eso me da seguridad, y al cerebro le encanta la seguridad, se ubica en el cerebro reptiliano de seguridad. Entonces aquí ese es el ambiente que nos rodea. Pero si yo, por ejemplo, vi que mi papá era, aquí también vale la pena porque yo tuve un caso hace poco, donde, pero si tus papás son emprendedores, o sea, son empresarios, él creció cuando ya los papás eran emprendedores, ¿por qué esta persona tiene esta creencia limitante en una actividad que hicimos? Y cuando ya fuimos a abordar muy bien qué pasaba, pues resulta que para él era emprendimiento igual abandono. Uno diría, pero ¿cómo así emprendimiento igual abandono? Sí, o sea, lo que vio y percibió es que por sus papás estar en una empresa y generar empleo a otros y tener algo tan grande y tan poderoso, pues a nivel de empresa, pues esa persona en sus años importantes sintió que lo abandonaron, sintió que no le dedicaron el tiempo suficiente. Entonces su creencia fue como, para mí emprender es igual a abandono, porque así me sucedió con los padres. Pero pues como les digo, creencias también son inconscientes, no es que uno las está, ay, yo tengo esta, no, hay un trabajo importante que hacer cuando quiero identificar mis creencias limitantes o la real que está ya trabajando, por lo cual yo no puedo lograr mi meta de emprendimiento. ¿Sí? Wow, Pero también puede pasar, Adri, para positivo. O sea, digamos que yo vi a sí. mis papás emprendiendo, los dos están unidos, trabajan en pro de su compañía, generan empleo, viven felices, pues yo inmediatamente tengo la impronta de emprender, y son esas personas que a los 15, 14 años ya están con un negocio, sea el más pequeñito, el más grande, pero ya lo están viendo en su meta, que ese también pues nosotros pues tenemos varios usuarios. Sí. A través de acontecimientos, entonces, me sucedió algo, inmediatamente yo gestioné alguna meta. Me pasó algo, yo gestioné una meta, no. Me aconteció algo importante que me impactó en mi vida, entonces ahí mismo yo creé una creencia y una impronta y como pero, que tiene que ver con resultados anteriores, ya les explico. A través de resultados anteriores es porque fracasé una vez, fracasé 2 veces, fracasé 3 veces, ya me quedó la creencia que yo no sirvo para emprender. O vi que mi tío tuvo empresa y nunca se le vio el dinero, nunca vimos que haya generado empleo, nunca lo vimos feliz, pues yo ya estoy haciendo una creencia, si ese tío es importante para mí, el emprendimiento no es bueno, el emprendimiento es igual a fracaso, o sea, es inconsciente, lo manejan por lo que uno vive, siente, inmediatamente se arma la creencia, pues a través de resultados anteriores. Como en positivo, una meta importante sería como que yo ya tuve 3 emprendimientos, vendí en el triple, porque no voy a volver a emprender, y para esas personas es una creencia empoderante que los va a llevar sí o sí al resultado de volver a emprender y hacerlo de manera exitosa, ¿sí? De pronto en una escala más grande.
Y también uno forma o elige creencias a través de representaciones mentales futuras. Entonces es como esa imaginación o esa holografía que yo hago al futuro, diciendo yo me veo así, y cuando son muy fuertes esas representaciones mentales, uno ya va generando una creencia de visualizarse exitoso, visualizarse cumpliendo la meta. Funciona muy bien cuando uno realmente apropia esa representación mental. Esas son las 5 formas de elegir creencias. Entonces, el ambiente no solo viene de nuestra casa, Adri, aquí hay que aclarar ya a todos los que están conectados que viene de la iglesia, viene de la escuela, del barrio en el que me formé. Entonces, los invito a revisar cuáles son esas creencias que de pronto ustedes tienen, tanto empoderantes como limitantes, que pueden estar de pronto ahí, porque ahí está el quick de por qué no he sido capaz o sí soy capaz de emprender, o cualquier otra meta, no solo emprendimiento, porque he sido capaz de conseguir más ingresos, porque cuando hablamos de relaciones, de pareja, porque no siempre hay una ruptura, porque no me funciona a mí, porque no me funciona el matrimonio, o sea, siempre hay que mirar qué creencia es la que está trabajando allá detrás. En temas, pues, aquí es porque estamos hablando de emprendimiento. Hay creencias empoderantes y limitantes, como ya les puse ejemplos. Esas empoderantes, lo que tengo que hacer es, pues si yo encuentro una, cuando reviso cómo yo elijo las creencias o cómo yo hago para identificar cuáles creencias tengo, es como qué pensaba yo, por ejemplo, del emprendimiento, qué me acuerdo que vi en mi familia, en mi escuela, que me vendieron a los 7 años, a los 15 años, siempre se hace como en una línea de tiempo. Entonces yo voy mirando y qué pienso ahora sobre el emprendimiento real, o sea, no lo que quiero decirle a otros, sino lo real. ¿Qué pienso yo acerca del emprendimiento? No, pues que no es para mí. Entonces ahí es donde vienen como qué es lo que realmente podemos evaluar para poder trabajarlo. Y no necesariamente porque a alguien cercano, como tú decías, algún familiar, mi papá, mi tío, le haya ido mal y esa sea la creencia, pues no necesariamente no es que no lo puedas desvirtuar para ti, para tu vida, ¿no? Ahí en esto consiste como la solidez en la creencia que tengas de manera individual para poder desvirtuar frente al ejemplo y la realidad por la cual has estado rodeado de mi tío. Fue fracaso en el emprendimiento, mi papá lo intentó 5 veces y 5 veces nos llevó a la quiebra tratando de conseguir ese sueño, pero no necesariamente porque le pase a los demás te tiene que pasar a ti, ¿no? Eh, Pues, y yo eso es creo... lo que uno podría ser consciente, Adri, pero aquí las Uh -huh. creencias, como te digo, son improntas que se crean allá, que comienzan a funcionar en automático. O sea, hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto? O porque yo siempre resulto seleccionando la misma pareja en otra cara. O sea, porque yo siempre busco esos rasgos. O sea, es porque hay una impronta que está funcionando allá adentro respecto a eso, ¿sí? Y en emprendimiento no solo tenemos que mirar qué pensaba yo sobre el emprendimiento y se lo hago ver a mis usuarios. O sea, pensemos también en algo importante, y es qué pienso yo, qué pensaba a los 7 años sobre el dinero, qué veía yo del dinero, qué veía, porque a la final hay un fin de emprender, que uno quiere obviamente tener un propósito, que ya lo vamos a ver, pero también quiere, o sea, de generar ingresos. O sea, uno quiere un emprendimiento y la mayoría de personas no es de la manera más altruista, sino pues quiero generar mayor ingreso, quiero generar empleo, quiero crecer. Entonces yo tengo que comenzar a revisar eso. Creencias limitantes que tienen que ver con el emprendimiento, para que ustedes revisen a ver si por ahí hay alguna de esas, es el emprendedor no nace si no se hace, para tener éxito en el emprendimiento debes contar con una gran cantidad de dinero, es mejor tener algo seguro que no emprender, si ya fracasaste una vez, ¿para qué volver a intentarlo? Te va a ir igual. Ese tipo de creencias son esas creencias limitantes que puedo tener. O que el dinero a mí se me escapa, es que el dinero a mí no me dura, el dinero no me fluye, es que yo vengo de una familia que siempre ha sido con la mentalidad es mejor ser pobre pero honrado. O sea, todas esas cosas hay que revisarlas, porque eso es lo que está trabajando en nosotros. Entonces, este no es el momento de emprender, porque la situación, por la pandemia, por el presidente, por lo que ustedes quieran, ahí ya viene todo ese tema de creencias. ¿Listo?
Otra cosa para complementarte ahí, se me acaba de ocurrir el tema de yo estudié una profesión, me especialicé, inclusive tuve la oportunidad de hacer una maestría, tengo un idioma o hasta dos, pues lo que yo me merezco sería definitivamente conseguir un trabajo estable, una vinculación dentro de una organización que me permita generar mi desarrollo de carrera, crecer y llegar a proyectarme como el profesional que siempre he querido ser y para lo cual me preparé, pero no estudié todo lo que estudié para arriesgarme a eventualmente pues generar el emprendimiento que quiero, ¿no? Eso también puede ser como una creencia limitante, grandísima. Eso sumado, Adri, que muchas personas que quieren emprender vienen de cargos de manager, de cargos altos, ejecutivos. Entonces dice, si yo creo emprendimiento, me va a tocar ser la secretaria, la comercial, la gerente, la administrativa, la que barre, la que, o sea, entonces, porque eso me ha llegado y inmediatamente eso ya hace que, o sea, ¿y qué está pasando ahí? Que no estoy viendo mi meta desde una perspectiva amplia, la estoy viendo desde el principio y de pronto no lo ven desde el amor o desde voy a ver crecer a un hijito pequeñito, sino lo ven como la creencia limitante de que siempre va a ser así. Entonces, sí, supremamente importante que tengamos en cuenta y evaluemos cuáles son nuestras creencias limitantes. Entonces, ¿qué debo hacer? Identificar cuál es la creencia limitante. Como les dije, lo hacemos a través de una línea de tiempo. Ustedes deben preguntarse qué pensaba, qué vi yo, qué vi, qué recuerdos tengo del dinero, de emprendimiento. Tenía 7, cuando tenía 15, cuando tenía, lo hacen en escala de 7, ojalá hasta que lleguen a actualmente qué piensan. Evalúo de dónde viene. Al hacer esto, el cerebro hace un clic impresionante. Cuando yo digo, es que esta creencia no es mía, esta me la inculcaron en la iglesia, me la inculcaron en la escuela, esta la aprendí de un amigo del colegio, inmediatamente ya el cuerpo la disocia y deja de ser impronta y la saca a la parte de neocortes, que es la parte racional. Entonces ahí hace un proceso importantísimo el cerebro. Entonces evaluar de dónde viene para decir, no es mía, es de mis padres, no es mía, es del colegio. La confronto, es decir, hago el proceso de decir exactamente eso, o sea, como que, ay, ve, no es lo que yo pensaba siempre, ¿qué puedo pensar diferente? Inmediatamente lo que debo hacer es reprogramar. Cuando algo está improntado en mí, yo inmediatamente lo trabajo, cuando inmediatamente lo trabajo, yo sí o sí lo que tengo que hacer es reprogramarme para otra cosa, porque hagan de cuenta que esto funciona como una pantalla. Entonces yo quité un archivo de ahí, que es la creencia, inmediatamente tengo que llenarlo con algo porque muy seguramente si no lo hago, pues se me va a volver una creencia más fuerte o puede llegar ahí cualquier otra cosa. Entonces la reprogramo por algo que sí es importante. Digamos, cuando tenemos la creencia el emprendedor no nace si no se hace. Entonces, ¿qué puedo pensar diferente o cómo puedo reprogramarme? Decir, no, se aprende también a ser emprendedor, yo puedo, ¿sí? Digamos que reprogramarla de alguna manera. ¿Listo? Esos son como los pasos Entonces, para... escuchándote, Pau, definitivamente, y sin duda alguna, la clave es aprender a evaluar todo lo relacionado con creencias limitantes. Ahí yo creo que es un punto de partida importantísimo al momento de querer generar y trabajar para lograr el sueño de emprender. Sí, Adri. Y estamos hablando de cosas que en muy pocos lados encontramos que debemos prepararnos para cuando queremos ser emprendedores. Hablar de emociones, de comportamientos, de creencias, de valores, pues no lo enseñan. Entonces, y sí hay que estar preparados para esto. Ya después viene el tema de competencias que se aprenden, que no sea este programa, entonces lo aprendo a manejar, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de otro tema muy importante que es el tema de valores. Entonces, cuando hablamos en programación neurolingüística del tema de valores, ¿por qué es importante para el emprendedor o para el cumplimiento de una meta? Porque casi siempre nosotros tenemos presentes cuando nos hablan de valores la honestidad, la integridad, la honradez. O sea, esos son los valores que cuando uno dice la palabra uno piensa en esos. Pero hay una infinidad de valores religiosos, éticos, sociales que hay que tener en cuenta. Aquí funciona como
que nosotros tenemos absolutamente todos los valores, pero sí tengo que aprender a identificar cuáles valores necesito para llevar como para ese emprendimiento. Y aquí hago una analogía siempre, Adri, es hablar como de la mochila de valores. ¿Cuáles son esos? Voy a emprender, voy a coger mi nueva mochila. ¿Cuáles son esos valores que sí o sí debo cargar? ¿Por qué? Porque nosotros también nos programan con ciertos valores cuando estamos en un empleo formal. ¿Cómo nos programan con ciertos valores? Hasta las empresas, si ustedes se dan cuenta, tienen misión, visión y valores, ¿sí? Entonces comenzamos a funcionar, bueno, cuando yo estoy empleado, los valores, el valor más importante es el de la responsabilidad, el de la puntualidad, el de la honestidad. Esos son los valores que yo resalto. Pero cuando quiero emprender, tengo que sí o sí cambiar esa mochila de valores, esa escala de valores, para adecuarme y no ver ese emprendimiento desde el sufrimiento, sino verlo desde el disfrute. Hacer ese cambio como a nivel cerebral y decir, listo, ahora yo necesito el de la innovación, el de la ambición, el de la curiosidad, el de la firmeza, el del liderazgo, pues ya activo de una manera diferente. Para esto yo que les pongo a mis usuarios, cuáles son los valores que actualmente tengo que de pronto para este proyecto de emprendimiento no necesitaría y cuáles sí necesito. Liderazgo, algo que me permita, digamos, levantarme de nuevo. Ah, ok, ¿cuál sería ese valor que me va a permitir levantarme? La valentía. Entonces necesito valentía, necesito firmeza. Y comienzo a visualizar, porque los seres humanos somos muy visuales. En esta línea tengo los valores que de pronto voy a no a dejar, porque aquí viene que mueve un sistema de creencias y me ha pasado mucho que dicen, ¿cómo así, Paola? Yo la honestidad no la voy a dejar. No es dejarla, o sea, pero, y es más, esa también se debe cargar cuando uno quiere emprender, pero sí, ¿cuáles sí o sí puedo dejar brillar y poner a brillar en este caso del emprendimiento? Este es el tema como así importante. Pau, para continuar, digamos, ¿cuál es la importancia de preguntarnos en este momento frente a nuestra intención de emprender, cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué es tan importante preguntarme eso? ¿Cuál es el propósito de mi vida, que es el siguiente tema? Adri, porque si yo no tengo claro para dónde voy, voy a tratar de emprender mil cosas, voy a tratar de crearme mil metas y las voy a abandonar. Entonces, yo tengo claro desde el inicio, listo, ya me conocí a mí mismo, ya sé cómo hacer esto de creencias, valores, emociones, y aparte identifico el propósito, o sea, cuál es ese propósito de vida que a veces lo tenemos en un concepto inadecuado, como muy altruista. O sea, ¿cuál es ese propósito que me va a hacer anclar y que me va a hacer permanecer en mi meta, así se presenten obstáculos? Lo voy a aprender a manejar. Entonces, propósito de vida, combustible que haces que te mueva a alcanzar un estado de bienestar, es el sentido que le das a tu vida. Aquí ya estamos hablando de algo que realmente es importante para mí y en programación le podemos decir el ancla que va a permitir que yo no abandone mi meta de emprender, si yo determino mi propósito de vida. Entonces, aquí debemos preguntarnos lo siguiente, ¿qué? Y aquí valen las preguntas del no. ¿Qué no me hace feliz definitivamente? ¿Qué no estoy dispuesto a repetir? ¿Qué no estoy dispuesto a negociar? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me encantaría repetir? ¿Y qué no estoy dispuesto a negociar? Entonces, cuando yo respondo esas preguntas, ahí me doy cuenta si realmente sí quiero emprender, si no quiero emprender, o sea, a mí definitivamente esto no me hace feliz, no volvería a repetir esto, está perfecto. ¿Para qué yo hago estas preguntas cuando alguien está en sesión? Para determinar, porque él me puede decir, sí, quiero emprender, pero ya cuando llegamos a estas preguntas uno se da cuenta, no está preparado o tenemos que hacer un ejercicio para verlo desde otra perspectiva, de que sí, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. O cuando te encuentras con un escenario donde realmente no tengo nada en positivo aún. Es decir, todas esas preguntas que genero están en negativo. Ahí Eso toca lo vamos entrar a a ver hacer un trabajo consciente, exacto, toca entrar a hacer un trabajo consciente de volver eso negativo en lo positivo que aún no visualizo tan claramente, en forma de esas preguntas poderosas que tenemos que hacernos. Entonces acá viene el tema de propósito, porque casi siempre que uno habla de propósito uno piensa en algo que como una actividad que de pronto no representa dinero.
No, la verdad no sabría decirte, Adri, por qué, pero la mayoría de usuarios llega pensando como, cuando uno les dice la palabra propósito sin darles ninguna explicación, dicen, no, pues ayudar a la gente, generar mayor empleo o cualquier cosa, pero encaminada como a la ayuda, como que la palabra propósito lleva como a esa parte como altruista. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es cumplir una pasión, misión, profesión y vocación. O sea, esto es como una mesa. Si tú le quitas una, va a quedar cojito en el momento, in facto. Entonces, tengo que evaluar qué es lo que realmente yo amo hacer. O sea, no estoy hablando de profesión, estoy hablando de lo que amo hacer. Uy, yo amo, no sé, compartir con mi familia, yo amo bailar, yo amo hablar en público, ¿sí? Esas cosas que yo amo. Lo que el mundo necesita, para mí el mundo necesita personas de estas, necesita más, unos ingenieros de sistemas hace poco me decían, necesitan desarrolladores, o sea, es según mi punto de vista lo que el mundo necesita, por lo que me pueden pagar, porque por dictar talleres, por dictar capacitaciones, me pueden pagar por dirigir la nómina, o sea, etcétera. ¿Cuáles son mis talentos? Entonces, ¿qué es eso que realmente soy buena? Yo soy buena para hablar en público, yo soy buena para hacer esto. O sea, yo comienzo a hablar con todo y lo que tengo que hacer o el ejercicio que aquí yo invito a hacer es como, ¿qué actividad o qué frase salió en los 4? Entonces, digamos que, ok, salió a hablar en público en los 4, o sea, perfecto, o sea, vámonos por ahí. ¿Cuál definitivamente solo salió en uno? ¿Cuáles están los 3 y cómo podría yo encaminar para que funcione en el último cuadro que es el que me falta? Entonces ahí viene ya que yo debo cumplir en los 4 cuadrantes lo que voy a hacer. Y mi meta, siempre que la formule, debe estar pensada en que si cumple esto. Es lo que voy a amar, lo que amo hacer, esto el mundo lo necesita, por esto me pueden pagar y además, aparte soy bueno para esto. Y aquí viene una disyuntiva que dicen, o sea, personas que dicen es que voy a emprender en esto, pero no tengo ni idea, pero voy a contratar la gente. Perfecto, tú puedes contratar la gente, pero a veces es mucho mejor estar en algo que nosotros al menos tengamos el conocimiento, así sea de un 20%. O sea, no tiene que ser totalmente desconocido para nosotros porque la curva de éxito va a ser mucho más demorada. En cambio, si tenemos, no puedo decir que no se dé, sí se puede dar, pero sí es importante que si sabemos va a ser mucho más rápido. Entonces, cumplir con estos, ahí debe estar en el cumplimiento de nuestra meta. Ahora, les he hablado todo el recorrido de meta, el objetivo, tu objetivo y tu meta. Entonces, ahora viene una parte supremamente importante y es cómo debemos los seres humanos plantearnos metas de manera adecuada. Y viene algo importantísimo y es que la mayoría de veces abandonamos nuestras metas porque desde el inicio no las sabemos plantear adecuadamente. ¿Y por qué? Porque pues no nos enseñan tampoco. Entonces aquí vamos a ver 7 pasos para determinar una meta de manera adecuada, una meta u objetivo. Entonces, meta, fin a que tiende una acción, algo que nos proponemos, un destino a donde dirigirnos. Los pasos son, la meta debe ser clara y específica. Entonces yo les pregunto a ustedes, si están hablando de emprendimiento, ¿cuál es tu meta? Entonces dicen, no, crear un negocio de venta de ropa por internet. Ok, debe ser clara y específica. De venta por internet, ¿en qué plataforma? ¿A qué año? Entonces le tengo que poner un tiempo porque si no se queda en un sueño. Tengo que poner ropa femenina, ropa masculina. Entre más clara y específica yo tengo mi meta, mucho más fácil el cerebro también la va a trabajar y la va a tener muy consciente y la va a adherir como a esa acción. Entonces tiene que ser específica, tiene que tener un tiempo, o sea, yo no puedo marcar una meta sin ponerle tiempo específico. Debe ser retante, pero a su vez debe ser realista. Entonces yo quiero tener un negocio de importaciones en una semana. No es realista, o sea, sabemos que para eso se necesita más tiempo, entonces no está siendo realista. Lo mismo, pues también juega con el retante, entonces, porque quiero, no sé, emprender algo que es muy fácil o que ya lo estoy haciendo y me la planteo así, pues digamos que no te va a retar, entonces tú la vas a abandonar en cualquier momento, porque al cerebro le gustan los retos, pero también como basado en la realidad. El tercer punto es supremamente importante y es que la meta debe estar bajo mi control.
o planteada bajo mi control, al menos en un 85%. ¿Y a qué me refiero con esto? Y voy a poner ejemplos no solo de emprendimiento. Cuando yo digo, quiero vender mi compañía y la compañía es de 3 personas más, o sea, no está bajo mi control, depende también de otros socios. Una meta que siempre corrijo cuando están, y si aquí hay usuarios míos lo saben, es que dicen, mi meta es conseguir un trabajo. Ok, ¿esa meta está bajo tu control? No, porque hay alguien que me tiene que seleccionar. Hay una empresa que tiene que abrir una vacante. Ok, no está bajo tu control. ¿Cómo la puedes plantear? Para llegar a lo mismo, pero ¿cómo la puedes plantear para que sí esté bajo tu control? Entonces, quiero prepararme para encontrar un empleo en el sector de, no sé, petrolero, en finanzas para el segundo semestre del 2021. O sea, ya comienzo a hablar de metas que estén bajo mi control. Planteada positivamente. Nosotros estamos programados para lo fijo, lo seguro, entonces por ende el cerebro también está programado para lo que no quiero, o sea, para estar alerta, qué es lo que no quiero. Y planteamos a veces nuestras metas así. Entonces, no, quiero pagar deudas este año, quiero no fracasar. Ese es algo cuando hablamos de emprendimiento, llegan a decir, ¿cuál es tu meta? Uy, no quiero fracasar. Entonces está planteada ese en negativo y no la planteamos en positivo. Entonces, aquí es importante que observen bien cómo a veces cuando nos preguntan cuál es tu meta para el siguiente año, quiero perder peso, al cerebro no le gusta perder, ahí podría ser quiero estar más esbelta, quiero estar más saludable, quiero pagar esta deuda, al cerebro no le gustan ese tipo de frases, entonces ¿qué puedo hacer diferente? Voy a generar más ingresos en el 2021, ahí ya pagaría la deuda incluida y haría otras cosas. Entonces, ¿cómo plantearla un poco más amplia y de manera positiva? La meta tiene que ser ecológica, es decir, que no le haga daño a la persona que la está o que la va a cumplir ni a otras personas. Entonces, acá es donde dice, quiero tener un emprendimiento donde tenga que viajar todo el tiempo y pues tiene una familia donde acabo de nacer un bebé, pues yo tengo que evaluar el costo de mi meta y mirar si está siendo ecológica para mí y de pronto para mi esposo o esposa, en cualquier caso, de la voy a dejar sola, o sea, qué tanto evaluaré como ese costo para que no vaya a dejar de ser ecológica. Contemplar recursos y costos es supremamente importante. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tengo para el cumplimiento de mi meta? Entonces, quiero montar una empresa de, no sé, de comidas, ventas por domicilio. Ok, ¿qué recursos tengo? No, pues tengo el conocimiento, tengo la actitud, tengo el tiempo para hacerlo, porque acá viene un tema importante. Hay personas que están trabajando y quieren emprender, entonces cuando llegamos a recursos dicen, no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cuáles son los recursos que no tengo para el cumplimiento de mi meta, pero sí necesito? Entonces, ok, entonces necesitaría un carro así, necesito esto y no lo tengo, necesito networking en el sector de alimentos y no lo tengo. Ok, perfecto. Entonces, debo contemplar los recursos y costos y aparte tengo que tener un plan de acción. Y este plan de acción, Adri, y pues todos los que están conectados, se refiere a que el cerebro le encantan las submetas pequeñitas. Les voy a explicar cerebralmente por qué. Porque nosotros tenemos un neurotransmisor que es el de la recompensa. Y si ponemos una meta a 3 años, pues él no va a desarrollar ese neurotransmisor y lo va a tener por allá olvidado y no se va a presentar, entonces no hay esa autorrecompensa que necesitamos, entonces puedo abandonar la meta. En cambio, si yo pongo metas pequeñitas, primero, el cerebro, nosotros somos hemisferio izquierdo y está desarrollado para el 1, 2, 3, entonces poner primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, pues me va a permitir que el cerebro se organice y aparte que exista ese neurotransmisor que es la noradrenalina, que viene de la recompensa. Entonces, si se presenta el cerebro metas pequeñitas, o esas acciones pequeñitas para ir al cumplimiento de mi meta, él se va reforzando automáticamente y nos va a permitir estar en el cumplimiento de nuestra meta. Pau, tú te dedicas todo el tiempo a trabajar con nuestros usuarios de los programas de outplacement, de transición de carrera y en este caso también programas de emprendimiento, precisamente guiando a estas personas a que establezcan claramente sus metas. Sin duda alguna, pues estos 7 pasos que nos acabas de comentar son bastante interesantes. Sin embargo,
consideras que de pronto nos puedes contar de alguna otra herramienta a la que podamos recurrir para poder establecer nuestras metas de manera mucho más concisa y de manera más rápida? Pues tanto de manera más rápida no, es plantearla como, digamos, teniendo en cuenta, listo, está planteada en positivo, está clara y específica, contemplé ya los recursos. Algo adicional que les había nombrado anteriormente es de pronto evaluar, bueno, ya dijimos costos, pero evaluar los obstáculos que se pueden presentar para el cumplimiento de la meta. Entonces, yo digo, se me puede presentar que soy yo solo en este momento y mi salud empeore, ok. Se me puede presentar que otra vez vuelva a presentarse otra crisis de pandemia, ok. Entonces, al tener cuáles son los obstáculos que se me pueden presentar, inmediatamente les pongo qué pasaría, si se presentan, qué podría ser diferente. Entonces, si se me presentan, para que no se me presente un tema de salud, voy a estar en chequeos juiciosa, voy a hacer esto. En temas de pandemia, no, pues entonces voy a abrir en este horario porque sé que según lo que está, lineamientos del gobierno está así. O sea, voy a mirar qué podría hacer. O sea, los contemplo es como mirar un futuro que se podría presentar y de una vez poner como un plan de acción de control. Como, o sea, ¿te refieres a como anticiparnos a esos Exacto. obstáculos ¿No? para prevenirlos y para tomar acciones correctivas o por lo Para menos buscar tenerlas estrategias y contempladas? tenerlas, tener Contempladas. estrategias contempladas. Sí. Por si eso que inesperado que se presente, pues ya tengamos sin duda alguna los recursos para afrontar esa situación inesperada, ¿no? Sí, Bueno, exacto. Pau, ya para terminar y cerrar nuestro webinar, cuéntanos definitivamente para ti y a través de lo que ha sido tu experiencia y el conocimiento que tienes en este tema, ¿cuáles son las principales características de una persona emprendedora? Bueno, Adri, pues aquí yo quiero aclarar que más que características es como qué es lo que yo debo tener en cuenta y vuelve el tema del resumen. O sea, para mí, desde donde yo veo el enfoque, desde donde veo que las personas llegan y me cuentan que fracasaron o que no quieren volver a retomar algo o que el miedo los está estancando, es revisar y conocernos. Pues, o sea, la persona que aprende a conocer su luz y su sombra está perfecta ya para emprender. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi debilidad? Porque la mayoría, pues, estamos en una sociedad donde, pues, nosotros tenemos no como esos arquetipos del fuerte, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, pero eso está bien de pronto para otros, pero para nosotros mismos sí debemos aprender a reconocer cuál es nuestra habilidad, cuáles son nuestras fortalezas, cómo es mi gestión de emociones, cómo me comporto. Eso empezando. Ahora aquí también les tengo que hablar de algo que también trabajo y es el tema de competencias blandas. O sea, ¿cuáles son esas competencias blandas que sí o sí debe desarrollar un emprendedor? Entonces, debe aprender a hablar en público. Sí o sí un emprendedor debe vender, aprender a vender. Entonces me dicen, no, porque para eso yo voy a contratar a un vendedor, no, porque para eso. Pero estoy seguro que a donde tú vayas a hacer networking, tú vas a encontrar que tienes que vender lo que haces. ¿Sí? Tienes que tener esa pasión para estarlo transmitiendo. No es aprenderse un discurso, o sea, uno sabe cuando una persona sí cree en su producto o no cree en su producto o en su servicio. Entonces tiene que haber esa pasión, esa innovación. Y algo importante es que un emprendedor debe aprender a corregir en el camino. Cuando lo que también evaluamos cuando hablamos de ruta de emprendimiento es que la mayoría de seres humanos nos da miedo devolvernos. Es decir, creamos una estrategia de nuestro emprendimiento, un ABC, y lo seguimos actuando y vemos que no nos va bien, pero igual nos da miedo como ir atrás y decir, bueno, entonces no era este el camino. No debía haber empezado por esta línea, sino debía haber empezado porque pues nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, entonces a veces preferimos seguir ahí. Entonces ese reconocimiento y ese volver atrás también debe ser una característica del emprendedor. Tienen que tener la capacidad de ejecución. Entonces aquí es donde hablamos de esa persona que venía de un empleo donde era directivo, donde tenía personas a cargo y pues digamos que él solo se generaba la estrategia. Aquí es importante tener en cuenta que sí se debe generar estrategia, pero también tiene que ser al principio un buen ejecutor y tener esa Vale, comunicación entre estrategia y ejecución.
Ok, sin duda, realmente pues muy retante, e interesante ver el emprendimiento desde este enfoque, ¿no? Mucho más hacia un punto de vista y con una mirada hacia lo personal, hacia el ser humano. Y eso estoy segura que cada una de las personas que están aquí conectadas y que nos han acompañado durante esta charla, quedan con bastante claridad y con una información mucho más real, mucho más cercana y consciente de cuál puede ser ese primer paso para pasar de poder tener claridad en lo que somos, en lo que queremos, en lo que creemos, versus el emprendimiento que queremos obviamente llevar a cabo y hacer realidad como parte de nuestro sueño y, ¿por qué no?, como parte de nuestra carrera profesional. Bueno, ya en estos últimos minutos quisiera darle la oportunidad a nuestros participantes de este webinar contestando algunas de las preguntas que tienen para nosotros en este momento. Ya estoy aquí abriendo el chat. Ok. ¿Cómo? Ok. Aquí hay una pregunta que dice, si nos habla alguien que no puso el nombre, y si uno está en el limbo, o sea, de no saber qué querer, si querer ambas cosas, empleo o emprendimiento, ¿cómo llego a solucionar esa incógnita? ¿Emprendo o me empleo? Esa es una de las preguntas. Digamos, herramientas desde el coaching vienen a, pues digamos que tienen que ver con preguntas poderosas, o sea, lo que hablamos ahí, ¿qué te podría hacer más feliz? ¿Cómo te visualizas? Eh, qué es lo que más amarías hacer de una cosa y de la otra? Y mirar también aparte el tema del miedo. Entonces, ¿por qué está en el limbo? Es porque hay un miedo en alguno de los dos, o sea, de perder lo estable, de fracasar. Entonces, mirar en qué línea está el miedo, en el del emprendimiento o en el del trabajo. Entonces, ahí pues digamos que se trabaja a través de preguntas poderosas y la persona ya hace como niveles de conciencia pues de decir qué quiere o no quiere. O también la T que llamamos que es qué sería lo mejor que podría pasar eh, si emprendes y qué podría ser lo mejor si consigues un empleo y qué podría ser lo peor si emprendes y qué podría ser lo peor si emprendes. Y uno mira la lista y ya tú mides en una balanza qué es más importante o qué pesa más para ti. Dice Camila, ¿es posible emprender de manera individual? Sí, claro. Sí. O sea, al principio la idea o esa actitud y esa pasión va a ser tuya. Ya más adelante te vas a dar cuenta que uno no lo sabe todo. Y viene el tema de arquetipos, o sea, el papel de responsable es saber que no lo sé todo. Entonces ya sé que en el camino uno necesitará ayuda, pero para arrancar, esa idea debe generarte pasión a ti, debe generarte seguridad a ti. Entonces es Ok. Diana, ¿cómo superar fracasos anteriores para que no afecten los nuevos emprendimientos? ¿Qué dices ante eso, Pau? Eso es, también tengo una herramienta súper chévere de visualización, pero para dar una respuesta acá es como ver el enfoque, porque es que nomás ya me estás hablando de algo desde tu lenguaje, me estás diciendo fracasos. O sea, si yo cambio la holografía, la perspectiva de no verlo como un fracaso, sino como un aprendizaje, ya el cerebro inmediatamente comienza a funcionar de manera diferente. La palabra fracaso, o sea, se estanca ahí y no te va a dejar tomar acción porque hay un miedo, porque hay una incertidumbre, porque hay frustración, que es una emoción que paraliza. Entonces, y si yo lo comienzo a cambiar dentro de mi lenguaje, por eso hablamos de programación neurolingüística, y es cambiar el lenguaje y ya no hablar de fracasos, sino qué pude aprender y que antes me vuelvo más sabio. Otra forma muy importante de elegir o cambiar ese tipo de creencias es buscar personas famosas, el que creó Facebook, Instagram, o sea, cualquiera que haya fracasado
y que ahorita sea exitoso. Eso me va a ayudar a decir, oye, sí existen personas, mire, fracasó 5 veces y aquí está, ¿sí? Como que ver ese tipo de, por eso decíamos, las creencias también se eligen a través del conocimiento. Entonces, cuando yo leo que hay empresarios que escriben que para llegar ahí fracasaron 5 o 6 veces, pues yo ya estoy adquiriendo otra nueva creencia. Ok. De pronto, Pau, ¿tú tienes alguna bibliografía, algunos textos a los que podamos acudir? Hay una pregunta relacionada con este tema sobre cuáles artículos de interés o textos, libros podrías recomendar en este momento. Pues que trabajen, como saben, hay mucha bibliografía que habla del tema de cómo emprender, pero desde el paso, desde el hacer, ¿no? Desde el ser, o sea, es más leer libros como Padre Rico, Padre Pobre, leer libros hay uno que para las creencias del dinero es maravilloso, que es como Mente Millonaria, La Mente Millonaria. Hay otro libro que es Confianza Total, pero no me acuerdo, el autor. Verónica de Andrés creo que es, o sea que ese libro de Confianza Total trabaja el tema de emociones, trabaja el tema de comportamientos, qué hacer cuando se presentan, o sea, ese libro es muy bueno y lo consiguen por Amazon. Ok, bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. Paola, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por acompañarnos, por tu amplitud y generosidad al compartirnos tu conocimiento. Sin duda alguna, estoy segura que las personas que participaron, que te escucharon, se van con un insumo supremamente importante y que va a marcar la diferencia en términos de su concepción y la mirada que tienen frente al decidirse poder emprender. De verdad, mil gracias. Estamos felices de que nos hayas acompañado y bueno, a ustedes también, las personas que se conectaron, esperamos haberles entregado un espacio de lo mejor para que en el momento en que se lancen o quieran emprender, recuerden aquella información que Paola en este momento pues, nos compartió. De verdad, mil gracias por su tiempo y nos vemos obviamente en una próxima oportunidad. Mil gracias. Adriana, muchas gracias por la invitación y a todos por la atención. Que estén muy bien. Qué pena, no Vale, veo 22 preguntas, no las logramos responder porque por vale, falta de tiempo, sí. Vale, pero ok. que estén bien. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.